El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en conjunto con la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial, recibe en este coloquio virtual a la doctora Rebeca Estéfano. Ella es profesora en Educación Especial, mención Dificultades del Aprendizaje, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, con maestría en Estrategias de Aprendizaje por la UPEL Instituto Pedagógico de Miranda, J.M. Ciso Martínez, y doctora en Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa de la Universidad de Córdoba, España. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, quien les habla es la profesora Rebeca Estéfano de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Bienvenidos a este espacio de crecimiento y formación en estos tiempos de retos que nos ha tocado vivir y asumir a nivel mundial en nuestro país y, bueno, de manera muy específica también a las instituciones educativas. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer por la invitación que me hiciera la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, a través del comité organizador y de manera específica del doctor Henry Vallejo. Quiero felicitarlos por esta iniciativa para compartir saberes y realizar propuestas en este coloquio titulado Lo emergente sobre la educación a distancia desde las experiencias comunales en el territorio venezolano. Estoy segura que aprovecharemos al máximo esta oportunidad. Yo les hablaré o conversaré un poco sobre la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, un poco de su historia, su creación, los retos que le ha tocado asumir y a todos los que estamos en ella y los desafíos que nos toca enfrentar a la luz de los avances tecnológicos, educativos y de la situación actual que vivimos a nivel mundial. Bueno, voy a iniciar hablándoles un poco, muy brevemente, sobre qué es la educación a distancia. Es para irnos contextualizando. Fíjense, la educación a distancia es un sistema de estudio donde se relaciona el profesor, el docente, el facilitador con el alumno en distintos espacios, en distinto tiempo, en distintos lugares. Y la relación que hay entre el docente y el alumno es a través de distintos medios y recursos. ¿Okay? Es importante destacar que el profesor diseña todo lo que tiene que ver con diseños curriculares y instruccionales, incluso las estrategias instruccionales, las cuales van a promover, van a estimular el aprendizaje en los estudiantes. Por supuesto, el estudiante tiene sus propias estrategias, pero a través de las que diseña el profesor se promueve, se estimula este proceso de aprendizaje. Es elemental en la educación a distancia trabajar esos medios y esos recursos que establecen la comunicación entre estos dos agentes, profesor y estudiante, hacer énfasis en todas las etapas y los procesos del diseño instruccional. De inicio a la definición o el concepto de la educación a distancia, para hablar precisamente de la Universidad Nacional Abierta. Es una universidad que fue creada en 1977 a través del decreto presidencial número 2398. La Universidad Nacional Abierta es una institución pública de educación universitaria en la modalidad abierta y a distancia, que tiene carácter nacional y experimental. Cuando me refiero a carácter nacional, es que se encuentra o encontramos un núcleo, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los estados de nuestro país.
está destinada a formar profesionales competentes mediante una modalidad novedosa y flexible, y en esa época era mucho más novedosa y flexible y capaz pues de adaptarse al entorno laboral de un país que exigía en ese entonces y exige ahora cada día la formación de los recursos universitarios idóneos, necesarios para enfrentar un entorno, bueno, globalizado, competitivo, y ahora con este reto de lo que es la educación a distancia, ¿no? La UNA es creada con la misión clara de formar profesionales en las áreas prioritarias del desarrollo nacional, apoyándose en sistemas no tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. Y bueno, hoy día, después de sus 43 años, sigue más vigente que nunca esta modalidad de estudio, donde creo que ahora muchas instituciones deben innovar, deben incursionar, deben aprender. La Universidad Nacional Abierta nace con unos principios, o se crea con unos principios, los cuales se mantienen hoy en día, bueno, muy vigentes. O sea, eso es una universidad, y su proyecto de creación fue visionario, diría yo. Los principios que rigen su funcionamiento, acorde con el proyecto de creación, son los principios de democratización, porque se concebía como la oferta real de estudios a personas de todos los estratos sociales, pero especialmente a aquellas que tradicionalmente habían sido excluidas del sistema tradicional. Entonces, surge con un proceso de inclusión para todas esas personas que probablemente no pudieron cursar estudios, estaban trabajando, eran amas de casa y podrían incursionar en una modalidad de estudio distinta, ¿no? Otro de los principios es la masificación, porque está dirigida a atender la alta demanda social por educación universitaria. En este principio se alude a esa calidad de los programas que crea la Universidad Nacional Abierta. También surge con la finalidad, pues, o con el principio de contribuir al desarrollo nacional a través de priorizar las necesidades de la sociedad venezolana en atención a la planificación general del país en ese momento. Bueno, otro de los principios es la innovación educativa, concebida como apertura para incorporar estructuras muy innovadoras de manera continua que permitan optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cada día, fíjense que estos principios están creados, o sea, están generados desde su inicio y siguen vigentes. Otro de los principios es la individualización de la enseñanza. ¿Por qué? Porque crea posibilidades reales de ese estudio independiente, del estímulo de la creatividad y de ese pensamiento crítico, porque es el estudiante quien tiene que ir guiando su aprendizaje. El otro principio es la complementariedad, que supone un trabajo articulado con las distintas instituciones sociales, y eso pasa actualmente y en sus 43 años, donde cada uno de sus núcleos, en cada uno de los estados donde está la Universidad Nacional Abierta, trabaja de manera articulada con otras instituciones sociales como los colegios, los hospitales, muchas instituciones están involucradas. Otro de los principios es la optimización de la inversión, porque a través de la educación a distancia se pueden reducir los costos que tiene el Estado por alumno y por egresado. Y hay una relación implícita entre matrícula, prosecución y culminación de los estudios. Por supuesto, tiene un carácter nacional. O sea, implica la presencia de la universidad en todos los estados, y lo vamos a destacar más adelante cuando hablemos de su estructura organizativa. ¿Qué características principales tiene la Universidad Nacional Abierta? Primero, que
tiene las características propias de los sistemas a distancia. Cuando se crea la universidad en el año 77, como dije al inicio, se crean a la par distintas universidades a nivel mundial, ¿okay? Y con estas características de los sistemas a distancia, bueno, no hay contigüidad entre el profesor y los estudiantes, utiliza diversos medios de instrucción y comunicación para establecer contacto, relación con los estudiantes a fin de facilitarles la conducción de su aprendizaje. Fundamentalmente, a nivel de pregrado se utiliza el medio impreso y complementado con otros medios. En sus inicios se usaba mucho lo que eran los audiocassettes, los videos. Bueno, actualmente aún se usa el correo, los foros electrónicos y se han ido incorporando algunos medios tecnológicos. En el nivel de posgrado se han producido cursos en línea. La educación se imparte básicamente usando como medio las tecnologías. O sea, en el nivel de posgrado no hay encuentro presencial de ningún modo. En el nivel de pregrado sí hay asesorías presenciales, algunas, ¿no? En el posgrado se utiliza un sistema de aprendizaje dirigido por el estudiante, quien estudia a su propio ritmo, se autoevalúa y es sometido a evaluaciones por la institución. Es importante destacar la estructura organizativa general de la UNA. Fíjense, esta contempla dos niveles. Uno, el denominado nivel central. Este está ubicado en la capital del país, es decir, en Caracas, y donde están situados lo que se denominan los órganos del gobierno o de dirección de la institución, que están representados por un consejo superior, un consejo directivo. Allí se encuentran las autoridades universitarias, el rector, el vicerrector académico, administrativo y la secretaria. En este nivel central se formula todo lo que tiene que ver con las políticas universitarias, o sea, las políticas de la universidad, y se desarrollan todas las actividades relacionadas con la planificación, el diseño del currículum, la instrucción, la evaluación, la extensión, la investigación. Fíjense, aquí es donde surge pues el diseño curricular de las distintas carreras, donde se elaboran lo que llamamos planes de cursos o programas de estudios. En otra universidad nosotros lo llamamos planes de curso. Cómo va a ser la evaluación, se realiza también la evaluación, están los denominados, o sea, allí el personal académico se le llama especialista en contenido, que es quien elabora ese material instruccional, elabora las pruebas, o los instrumentos de evaluación, que pueden ser pruebas o pueden ser trabajos prácticos, dependiendo cómo se vaya a evaluar. Luego nos encontramos con el nivel local o centro local. O sea, el nivel local está constituido por una red de centros locales. Los centros locales son lo que se pudiera llamar los núcleos en la universidad. Y unidades de apoyo que están distribuidas en todos los estados del país. ¿Qué diferencia un centro local de una unidad de apoyo? Hay estados que son muy grandes y como el estudiante a la hora de trasladarse para alguna asesoría las distancias son largas, entonces hay unidades, o sea, unos núcleos más pequeños ubicados en ese estado. Bueno, a nivel nacional se cuentan con 22 centros locales, o sea, 22 núcleos, o sea, en cada estado hay una universidad nacional abierta, ¿no? O un núcleo, mejor dicho. Y 29 unidades de apoyos que están ubicados en las zonas más distantes, como les dije, de las capitales de los estados del país. En este nivel, en el nivel local o en los centros locales, se ejecutan las actividades o se realizan las actividades relacionadas con la administración de la instrucción, extensión o investigación. Es decir, se planifica en el nivel local, se hacen las pruebas, se hacen los planes de curso, pero en el nivel central, perfecto, y en el nivel local es donde se administra esa instrucción. Ahí están los profesores que atienden a los estudiantes en caso de estos ameritarlo, necesitarlo.
Entonces, fíjense la organización, la estructura, cómo está. En una se planifica, en el otro se ejecuta, o sea, se atiende a estos estudiantes. Por supuesto, estos dos niveles están muy conectados, siempre en comunicación, porque uno se alimenta del otro. Otro elemento bien importante que quiero destacar aquí es las carreras que ofrece la universidad. La universidad ofrece 13 carreras a nivel de posgrado. Tenemos carreras largas y carreras cortas. Dentro de las carreras largas está administración de empresas, administración, mención, riesgos y seguros, contaduría, matemática, educación integral, educación, mención, matemática, educación, mención, dificultades de aprendizaje, educación, mención, preescolar, ingeniería de sistema e ingeniería industrial. Y dentro de las carreras cortas se ubican el técnico superior universitario en educación integral, el técnico superior universitario en mantenimiento de sistemas informáticos, higiene y seguridad industrial es el otro técnico universitario. Y en los estudios de posgrado, la UNA oferta la maestría de educación abierta y a distancia, administración de negocios, administración educativa, planificación educativa, y ofrece la especialización en telemática e informática en educación a distancia y la especialización en derechos humanos. Fíjense, ¿cuáles retos le ha tocado asumir a nuestra institución, a la Universidad Nacional Abierta? Primero, todo lo relacionado con el diseño instruccional. La universidad en el año 2005 inicia con todo lo que tiene que ver con un nuevo diseño curricular, porque desde su creación no se habían actualizado las carreras, o sea, se actualizaban a través de los planes de cursos o de los programas, pero como diseño curricular no. Desde 1999, el año 2000, se empieza a hacer todo un estudio desde el diseño curricular, se hace una actualización, la cual se inicia en el año 2005. Esto implicó también actualizaciones en el diseño instruccional, es decir, en todo lo relacionado a los planes de curso, los objetivos de las materias, sus contenidos, que fueran actualizados, por supuesto, las estrategias instruccionales y esas estrategias de evaluación. Y esto nos lleva a otro reto, que es la evaluación de los aprendizajes. Por supuesto, es esa evaluación hacia los estudiantes que se hace a través de distintos instrumentos de evaluación, como las pruebas, prácticas, y bueno, en el caso de las pruebas, que ha sido un reto bien grande, es tratar de mantener la reserva, discrecionalidad, que esas pruebas no se fuguen, lo que llamamos nosotros fugas de prueba, para evitar pues lo que es el copiar, vender las pruebas, etcétera. Entonces eso también ha generado todo un reto de buscar estrategias no solo de evaluación, sino también de concientización hacia los estudiantes de lo más transparente que puedan ser en este sentido. Y el otro reto muy importante, estoy mencionando los tres principales porque hay muchos, son los recursos tecnológicos. Esto es una universidad pública, lamentándolo mucho, no recibe los recursos necesarios de parte del Estado para poder actualizar sus recursos tecnológicos y todo el equipo necesario a nivel nacional para que cada una de los núcleos de las sedes de la universidad pueda tener esos recursos tecnológicos actualizados y los docentes puedan brindar el apoyo que requiere cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, son retos que nos ha tocado asumir, muchas veces trabajando con recursos propios de los docentes, los cuales tampoco reciben la mejor remuneración para mantener
equipos. Estos son retos. Otro de los retos que, aunque no aparece destacado en la lámina, es la diversificación de estos recursos, porque todo no puede ser a través del uso de tecnología. ¿Okay? El principal medio de instrucción que usa la UNA, como dije anteriormente, a nivel de pregrado, es el material escrito. Hemos tenido que migrar a digitalizar algunos de los materiales. Sin embargo, nos hemos planteado cuánto verdaderamente estamos incluyendo o excluyendo, porque la universidad llega a comunidades donde no hay la tecnología, y el libro es su medio tecnológico, vamos a decirlo así, para poder formarse. Entonces, son retos que nos ha tocado asumir para poder cumplir con nuestros estudiantes, para poder brindarles la educación de calidad que ellos merecen. Bueno, estos retos nos llevan a unos grandes desafíos dentro de la institución, y yo creo que para cualquier organización o institución que desee trabajar con la modalidad de educación a distancia. Y es que es necesario hacer la distinción entre educación a distancia y educación abierta. Y uno de los desafíos es ir a esa educación abierta. En el primer caso, o sea, en la educación a distancia, se contrasta, ¿verdad?, esa educación a distancia con la presencial, en el sentido de que no hay interacción entre el docente y el estudiante en la proximidad de un aula, ¿no?, como explicaba al inicio, sino que deben hacerlo a través de los diferentes medios de comunicación. Mientras que en la educación abierta se refiere a la ausencia de restricciones para el ingreso, pues significa que el servicio educativo se ofrece a través, se ofrece a todas las personas que deseen tomarlo, donde el estudiante selecciona los cursos y va a su ritmo de aprendizaje. La educación abierta es la respuesta al derecho de todas las personas a la educación bajo los principios de democratización, igualdad de oportunidades y justicia social. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia la educación abierta de la distancia? Se diferencia en que la educación a distancia es un modo de entregar la enseñanza, mientras que la educación abierta sugiere cambios estructurales, porque es el estudiante quien decide en qué momento va a tomar la asignatura y va a tener esa apertura dentro de la institución, en que en cualquier momento puede inscribirse, bien sea para la asignatura, para presentar la evaluación de los aprendizajes. Entonces esto es un reto que tenemos por delante, que sea verdaderamente una educación abierta y a distancia. El otro desafío que tenemos es las competencias tecnopedagógicas. Debemos formar a los docentes en ese sentido, porque educación a distancia no es el uso de recursos tecnológicos solamente. El medio tecnológico es precisamente eso, el medio, el canal por donde se entrega la enseñanza. Debemos hacer énfasis en lo pedagógico, y por eso se deben desarrollar competencias tecnopedagógicas en los profesionales que imparten la educación a distancia. La Universidad Nacional Abierta tiene 43 años trabajando con todo tipo de tecnología, pero el énfasis, como lo dije al inicio, es en el material impreso, en el uso de otros medios. Entonces, hay que seguir formándonos en este sentido. Y lo otro es la diversidad de entrega de los materiales que estén ajustados al diseño universal del aprendizaje, para poder llegar a esa diversidad de alumnos que tenemos con las distintas condiciones y características que tiene. Entonces, otro de los desafíos de verdad bien importante es contar con los recursos tecnológicos. Actualmente la universidad no tiene un servidor, la plataforma está caída y no se cuenta con los recursos. El Estado no ha entregado los recursos a la institución para poder seguir ampliando
todos los medios necesarios. Cuando también nos referimos a la diversidad de materiales, es que todos los materiales no deben llegar a través del medio tecnológico, porque tenemos poblaciones donde, bueno, no tienen ni siquiera internet. Entonces hay que diversificar el medio impreso, el tecnológico, los audios, los cassettes, los videos, etcétera. Bueno, para finalizar, quiero cerrar con un pensamiento que se ajusta a todo ese transitar que ha pasado la universidad. Y dice, bueno, al principio la gente se resiste a creer que una cosa nueva y extraña puede realizarse. Luego comienza a desear que sea posible hacerla. Más tarde ve que puede hacerse. Y una vez que está hecha, el mundo se pregunta por qué no se hizo siglos atrás. Y este pensamiento lo traigo a colación por la situación que estamos viviendo. Mucha gente se negaba a esto de la educación a distancia y ahora tenemos que hacer los ajustes pertinentes para todos los niveles y todas las modalidades. Bueno, muchas gracias, abierta a las preguntas que requieran hacerme a través del medio de interacción que utilizaremos para esto. Gracias por todo. Ya concluida la oratoria, le damos las gracias por atender a la convocatoria y su destacada participación en este compartir de saberes. Invitamos a los asistentes a preparar sus preguntas para enviar vía texto cuando se abra el ciclo de interacción colectiva.